Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un vivo. Creo que hace mucho, bueno, hace unos días. El otro día fue que me animé y hice un vivo sola. Bueno, pero hoy tenemos una invitada. Acá tengo las preguntas. Ahí ya la veo con Silvana Sabio. Fue un vivo muy pedido. Querían continuar esa hermosa charla que creo que la hicimos a fines de diciembre. Ay, ahí la veo a Celeste, que está de viaje, le mando un beso, la extraño. Veo gente linda que se conecta. Eh, gracias, Cele. Bueno, la voy a aceptar y acá estamos. Bueno, vamos a hablar con mucho respeto de un tema que a muchos nos toca de cerca. A ver, Silvana, ¿me Sí, ves? veo. Ay, yo no te veo. No sé, no sé qué tendré que hacer. La cámara parece que No, no importa. Suele pasar. No sé si tengo que actualizar el Instagram, pero bueno, continuamos así. Ya me pasó en varios vivos, pero continuamos bueno, así. perfecto. Eh, ahí me dice Celeste que se ve a ambas, ella es perfecto. Bueno, Eh, bueno, ¿ya estás en tu casa? sí, estoy acá abrigada. Estoy en Nueva York, hace un frío de morirse, así que bueno, acá estoy. Por eso digo, y acá en Sí, Argentina sé que hace están muchísimo, muertos de calor. hace muchísimo Sí. calor. Bueno, me gustaría que te presentes. Igual muchos me pidieron este vivo, muchos dejaron en la cajita. Yo te iba compartiendo algunas preguntas para que vos ya sepas qué era lo que íbamos a conversar desde ayer. Eh, pero bueno, presentate un poquito otra vez para los que son nuevos. Bueno, mi nombre es Silvana Sabio y soy doctora en psicología. Y hace más o menos 23, 24 años, a causa de el suicidio de un amigo muy querido, es que yo empecé a acercarme a los grupos de apoyo y a coordinar grupos de apoyo. Al comienzo era en Estados Unidos. Al comienzo eran grupos de apoyo de todo tipo de supervivientes, familiares, amistades, y luego, por lo que yo veía como una necesidad, pedí a la ONG donde yo estaba haciendo ese voluntariado y donde aún continúo siendo voluntaria después de 20 y pico de años, pedí la posibilidad de abrir además un grupo que fuera exclusivo para padres y madres. O sea que quedaba el grupo de los familiares en general y además abrimos el grupo de padres y madres. Y eso resultó muy, muy bueno para los padres y madres, porque iban a los grupos de familiares en general, porque obviamente esos padres y madres están rodeados también por una familia que sufrió la pérdida, ¿no? Ujú. Participaban esos padres y madres de los grupos generales, pero además también tenían su espacio particular, porque la vivencia de perder un hijo es una vivencia que tiene características particulares. Y otra cosa también es que los grupos eran al comienzo en inglés, y como esto era en el sur de la Florida, hay mucha gente que es bilingüe, pero por más que sean bilingües, si su idioma natal era el castellano o el español, como se dice ahí, yo también notaba que había una tendencia a necesitar expresar las emociones desde su idioma materno. Entonces, también conseguí que pudiéramos abrir los grupos en castellano. Y así es como fue transcurriendo mi vida profesional, cada vez con mayor experiencia en los grupos de apoyo. Y después vino el libro. Claro, es verdad, después vino el libro, en algún momento, en el 2017, empecé con la idea de volcar toda esa experiencia, porque yo me fui formando luego en ir aprendiendo más sobre el duelo por suicidio, porque cuando yo inicié fue nada más la voluntad de ayudar eh, a gente con ese tipo de duelo, pero después me fui formando. Pero más allá de todo lo que pude aprender formándome, el mayor aprendizaje vino del contacto continuo con las personas.
y me pareció que era una experiencia muy valiosa para otros familiares y lo quise volcar en un libro para que estuviera accesible. Y así es como lo empecé a escribir y en el 2019 salió la primera edición del libro, ¿verdad? Se llama Los que quedaron, que me Acá está. gusta. Gracias, gracias por tenerlo ahí a mano. A mí me gusta más llamar los que quedaron luego del suicidio, porque si no, también se le dice superviviente, pero me parece No que me entre gusta esa palabra. sobreviviente, claro, entre sobreviviente, superviviente genera confusión, ¿no? Porque específicamente en el tema de suicidio, sobreviviente es el que tuvo un intento de suicidio fallido y continúa viviendo a pesar del intento. Supervivientes son los que quedaron después del suicidio. Y bueno, la verdad me pareció mucho más descriptivo y me parece siempre más sencillo de entender hablar de los que quedaron luego del suicidio. Yo esas palabras a mí no me gusta porque yo siento que no soy una sobreviviente ni eso que festejan el día de los que... No, yo transformé el dolor por la pérdida de mi hija, por la muerte de mi hija en Ujú. amor con todo esto que trato de hacer, de ayudar, de acompañar. Pero respeto esas palabras que usan para identificar. Acá en Argentina creo que en otros países está más arraigados usar esas palabras que acá. Bueno, habíamos entablado hablar de continuar este vivo que quedó del otro pendiente, porque nos quedaron muchos temas sueltos. Y yo puse una cajita ayer y ahí me pusieron muchas preguntas, pero hubo una pregunta que a mí me resonó mucho. Voy a empezar por esa para que vos puedas hablar o ayudar, que es cómo borrar, no quiero ser muy explícita, de nuestra mente, sobre todo a las personas, la última imagen, cuando encuentran a su ser querido. Vos me entendés más o menos lo que yo Sí, te quiero sí, sí, decir. sí, sí, absolutamente, absolutamente. Porque muchas veces sí, es el familiar el que encuentra al ser querido y esa imagen se graba en la cabeza porque eso es un momento traumático y como trauma se graba en la cabeza. Y mi experiencia me dice que van sanando un montón de cosas en el proceso de duelo, ¿eh? Con un montón de tareas van sanando y sanando y sanando. Y es habitual escuchar que a pesar de que han avanzado un montón en su proceso, sigue quedándoles esa imagen como la última imagen que se queda ahí como si fuera un flash puesto así en la cabeza. Lo que hay que entender es que esa imagen produce un trauma y como trauma se graba en la cabeza. Los traumas tienen la característica de que se quedan en un sector de la cabeza y es como que se quedan dando vueltas ahí. Y es un sector de la cabeza que no está conectado con el centro del habla. Entonces, por más que se hable de lo que pasó, de lo que genera, bueno, de todo lo que se habla, esa imagen queda fuera del acceso de poder verbalizar. Y además está relacionado con un montón de otros sentidos, con el Uh -huh. sentido de la vista, con el sentido del oído, con el sentido del olfato, con el sentido del tacto. Por ejemplo, imaginemos que en ese momento había el ruido de alguna máquina. En el momento en que la persona encuentra a su ser querido, había el ruido de alguna, por ejemplo, sí, una máquina de cortar pasto, por decir algo, ¿no? Entonces, inconscientemente, también el ruido de la máquina de cortar pasto puede despertar esa memoria. Bueno, ahora uno diría, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo puedo sacarme esa imagen? ¿Cómo puedo modificarla? Eh, Sí. hay algo que hace falta mucha perseverancia para estar constantemente haciéndolo, porque no es ni una, ni dos, ni tres, sino que 100, 1000, millones de veces que es. Cuando la imagen viene, tener pensada una imagen que la reemplace. Eh, por ejemplo, la imagen de la persona sonriente en alguna situación que también la puedan, que sea una imagen real, ¿no? Una memoria real,
pero que sí, inmediatamente, en un proceso consciente, cuando se viene la imagen de ese momento de encontrarlo, conscientemente tratar de reemplazarla. No es ni fácil ni es una vez, es una cosa de una, dos, tres y millones de veces. Ahora, también se puede recurrir a lo que es eh, relajar toda la actividad cerebral, porque lo que se hiperactiva en un momento traumático es una parte del cerebro que se llama amígdala, y eso queda hiperactivado, como en estado de ujú, alerta. ¿Cómo se hace entonces para tratar de calmar esa parte del cerebro? Y bueno, ahí vienen todas las técnicas que atención plena a lo que uno está haciendo, eh, yoga, escuchar música de relajación, hacer respiración profunda. Cuando uno está nervioso tiende a hacer respiraciones cortitas. sí, Ahora, son cosas que como son cosas que están tan al alcance de nuestra mano, uno puede pensar que son tonterías, como me han llegado a decir, que en algún momento yo estaba ayudando a alguien y estaba explicando esto de la respiración, la importancia de la respiración profunda y todo lo que genera dentro del organismo la respiración profunda, y me dijeron, pero yo no vine acá a perder el tiempo a aprender cómo respirar. Eh, Eso creo que es porque es algo tan básico respirar que quizás no se le da la importancia que tiene a los distintos tipos de respiración. Lo mismo con la atención plena. Hay una cosa que suena muy tonta también. ujú. Cuando tomo té, tomo té. Es decir, me concentro en tomar el té, nada más. Ahora, esas cosas que parecen muy banales ayudan a que la cabeza, con todo lo que está pasando, las 20.000 cosas que están pasando adentro, se aquieten. Pero no es hacerlo una vez, es conscientemente hacerlo todas las veces que se puedan. Y también hay una forma de terapia que se llama EMDR, Ujú. que es, no sé si escucharon hablar, que es movimientos oculares, que esos movimientos oculares producen una desensitización, es decir, sacarle la carga emocional tan impactante, tan traumática al evento sobre el que uno se va a concentrar, y reprocesar esa imagen. Entonces, con esa forma de terapia EMDR, eso que había quedado en la parte emocional del cerebro, de a poco se puede ir también pasando a la parte donde está el centro del habla y se puede ir trayendo a la conciencia y expresarlo. Y con eso se le baja la carga emocional. Pero no, yo diría que no es uno u otro, es todo, es todo. Pero uno, con el tiempo, eso se puede, obviamente que uno tiene que ser constante. Sí. Uno puede, eso se puede lograr. Está bien la palabra que usás. Yo siempre creo que es algo a lograr, que si uno deja solamente el tiempo correr, no necesariamente por dejar el tiempo correr eso vaya a desaparecer, porque yo también he visto personas que después de 5, 6, 7 años seguía causando esa imagen todo el pavor y el horror del primer momento. O sea que no solamente por dejar el tiempo correr la imagen se va a desaparecer. Yo soy de las que fervientemente creen en que debemos hacer cosas, sí de tomar el tiempo porque el tiempo es importante que corra, pero también tomar en nuestras manos el hacer algo por lo que queremos lograr. Eh, Me parece súper importante esto, ese ejercicio. Otra cosa, acá otras preguntas que me dejaron, que esto ya lo hablamos en el otro vivo, pero se vuelve a repetir Sí, sí. mucho, que dice, no mostró signos, no vi si tenía tristeza o depresión, estoy en shock. Sí, y sí, puede ser. Hay algunas personas que sí, uno puede
llegar a pensar de que podía pasar, porque había un diagnóstico quizás de una enfermedad mental y era notorio que había quizás conductas que podían después terminar en un suicidio, pero cantidad de casos que no, eh, que no había indicios, que realmente no había indicios, porque algunas personas después dicen, y ahora que sucedió, yo miro para atrás y puedo darme cuenta de que algunas actitudes o algunas conductas podían haberme dado el indicio, ¿no? Entonces, ahí es cuando decimos, bueno, con el diario del lunes, Ujú. entonces ya lo vemos. Pero hay otras tantísimas personas que ni aún después de sucedido el hecho miran para atrás y aún así no había ningún indicio. Sí, también pasa eso, pasa eso. Y esta es una de las características del duelo por suicidio, la culpa. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? Algunos es por qué no hice algo, por qué no hice algo diferente, pero una de las grandes eh, inculpaciones es por qué no me di cuenta. Y a veces no se dieron cuenta porque la persona no manifestó nada. Acá estoy leyendo un mensaje que dice, yo opté por hacer fotos de sus momentos de su infancia, como sus paseos, sus graduaciones, su primera comunión, su video de sus primos, compartir con la familia, eso me ayuda mucho. Sí, Eso es lo que vos decías al principio, como hacer como una memoria emotiva. sí, Eh, exacto, sí. yo también. Y acá es importante que también mencionemos el tema del tiempo, ¿no? Porque en un primer momento no se puede saltar directamente a ir a hacer toda esta valiosísima tarea de recordar a la persona por todos esos buenos momentos. En el primer momento, en el estado de shock, en el estado de tratar de entender qué pasó, en el estado de tratar de aceptar de que ya no está más y que la vida cambió para siempre. En el primer momento no queda más remedio que conectarse con todo el horror de la situación y validar el horror que uno está sintiendo y viviendo, porque no cuestión de borrarlo y tratar de saltar a esta segunda etapa que sería la de crear y recordar a la persona por todas las buenas cosas que se vivió con ella. Hay toda una etapa que sí o sí es necesaria transitar de gran horror que es necesario transitarla. También me preguntaban, y esto creo que hubo varias de estas preguntas, si dice, luego de un suicidio puede repetirse en algún momento, eh, repetirse en algún miembro de la familia otra vez. Esto habíamos comentado también que sí, puede repetirse. Y hay estadísticas que dicen que sí, que suben las probabilidades de un suicidio en la familia. Ahora, puede ser porque haya algún trastorno mental o algún algo que en esa familia está instalado en más de un miembro y entonces que se pueda repetir el suicidio. Y también puede ser porque se habilita un accionar, se habilita el suicidio como, bueno, esta es una alternativa más a la solución de problemas o al escape de problemas o acabar con la propia vida es una posibilidad más. Hay familias donde se abre esa puerta, digamos, de posibilidad. Y entonces por ahí otro miembro también lo considera y lo lleva a cabo. Ujú, entiendo. Yo quiero entrar un poquito a hablar cómo impacta en la sociedad, sobre todo cómo impacta, por ejemplo, en las sociedades o en las sociedades pequeñas, porque por ahí, cuando pasa en Buenos Aires, uno por ahí pasa desapercibido, pero como yo vivo en un pueblo, no sé si leíste el post que puse yo hoy, No. las preguntas que duelen, Ajá. se llamaba, se Ah, llama, ah, lo sí, que, sí, ese sí lo leí, sí, no sabía a cuál te referías. Sí, ese lo leí, las preguntas que duelen. Sí, porque me pasó hace unos días que cuando yo le dije que fue por suicidio, me evitó. Y ella también había perdido a un hijo
hace muchísimos años. Entonces me dijo, yo empatizo con vos, porque yo también perdí un hijo. Pero me dijo, ¿qué? ¿Murió en un accidente de tránsito? No, se suicidó. Y ahí me empezó a evitar. Ujú. ¿Y eso qué generó en vos? ¿Qué reflexión genera en vos? Generó, primero generó que me di cuenta que yo no tengo que por qué tener vergüenza en decir tuvo una enfermedad, como yo esta mujer no la conocía porque no fue en mi ciudad, generó en decir, porque yo ahí podía haberle dicho, no, fue en un accidente de tránsito, porque ella no me conocía a mí, tuvo una enfermedad. Yo dije, no, se suicidó, fue en la pandemia, tenía tal cosa. Y generó a tomar conciencia de que no me avergüenzo, al contrario, levanto la bandera de que hay que hablar de esto. Y me hizo reflexionar, porque ella dijo, yo empatizo con vos. ¿Y qué pasó? Cuando yo le dije, ¿la forma dejó de empatizar? Sería bueno saber qué pasó con ella, ¿no? Porque en general la gente se aleja porque el dolor le resulta tan grande como que no lo pueden mirar a los ojos, ¿no? Quizás te miran y ven el dolor y no lo pueden, eh, no, no lo quieren ni imaginar, porque eso le puede pasar a cualquier padre, madre, persona. Entonces no lo quieren ni imaginar y mejor no verte más para no tener que volver a pensar que eso les puede pasar a ellos, ¿no? Ahora, en el caso de esta persona que ya dice que empatizaba con tu dolor, vaya a saber lo que le pasó. ¿Será que le parece reprobable el tema de acabar con la propia vida? ¿Será que tendría reproches hacia vos? Quizás habrá pensado qué habrá hecho esta persona como madre para que su hija se suicide, no, no lo sé. ¿En algún momento vos sentiste quizás de otra gente ese tipo de reproches o esas miradas así como, Sí, ¿qué habrá hecho? sí, sí, porque como yo creo que te dije, mi hija se mostraba de una forma en las redes sociales y yo vivía otra cosa en mi casa. Ujú. Entonces muchas veces sí sentí como que nos culpaban a mí y a mi esposo, o, pero yo no tenía por qué publicar que ella estaba en un tratamiento psicológico, en tratamiento psiquiátrico, que tomaba medicación. Claro. Eh, sí, sentí la mirada acusadora del pueblo, sí, sentí. Mm. Por eso yo también hice un escrito que está mucho más abajo, donde dice, me declaro inocente porque hice esto, 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 que fue un ejercicio que hice con mi psicólogo y con otra persona que me acompaña. Bien, bueno, eso es lo que te ha ayudado a poder ir en un camino de poder seguir viviendo. Eh, no sé si usar la palabra sanar, pero no, ¿qué palabra usarías vos? Yo creo que fue sanar, ir ¿Sanar? sanar y perdonar, Ujú. eh, porque no tenía por qué saber. Yo en una de las cartas, yo al principio, antes de escribir mi libro, escribía cartas y las subía a mis redes sociales, al Facebook. Ahora ya no uso más Facebook. Por ejemplo, me he encontrado con personas en el supermercado que me han dicho cada cosa y para ello venía media, no te digo enojada, pero me gusta mucho escribir. Entonces como que volcaba en la escritura lo que yo sentía. Ujú. Y, y entonces digo yo, bueno, perdonar eso. Y como que fui, sí, fui sanando a través de la escritura, fui sanando un montón de, digo, no saben lo que me pasaba como familia, no saben los años que yo luché con una enfermedad que no teníamos un diagnóstico, no, y no tenían por qué saber No, por tampoco. supuesto, claro. Así que creo que fui perdonando y sanando. Ujú, ujú. Y esto que decís de de poder hablar y decir sin necesidad vos, de no sentir que tenés que esconder que fue suicidio, eso es lo que permite que no haya secretos, porque en un lugar chico, como vos decís, vos bien podrías esconder y haber hecho uno, fue un accidente,
pero en un lugar chico, tarde o temprano, se termina sabiendo que no fue un accidente, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Porque había alguna pregunta que alguien decía, ¿cómo ayudo a mis hijos con el suicidio de su hermana o de su hermano, ¿no? Eh, una manera de ayudar es no escondiendo la realidad. Está bien que habrá que ver las edades de los hijos, ¿no? Porque según la edad es como uno puede ir contando qué pasó. Pero el no ocultarlo, llegado el momento, no ocultarlo, es una manera de ayudar, porque si no, se mantienen secretos que tarde o temprano salen a la luz y que mientras no salen a la luz, porque vos decís, bueno, Buenos Aires es un lugar muy grande, pero hay secretos de familia que no necesariamente salen a la luz porque nadie de afuera venga a contarlo, pero mientras el secreto está en la familia, hay un algo sutil que no se puede expresar, que no se puede verbalizar, pero se siente que hay un secreto que pesa, y eso no permite el buen desarrollo de los integrantes de la familia. Y no se le está dando la oportunidad, en el caso de hermanos, porque Sí, la pregunta era hermanos, no se le está dando la oportunidad a esos hermanos, hermanas, de que puedan hacer un duelo por lo que sucedió. Están haciendo como un duelo artificial o en cierta medida falso o incompleto, porque están duelando por una muerte que o se le dijo o no se les dijo cómo fue o se les ha dicho algo que no es la verdad de cómo fue. total. Acá esta persona perdió a su esposo el 1 de este mes, de enero. Dice, tengo un negocio y los vecinos, los clientes me llegan a preguntar, ¿es verdad lo que pasó? ¿No viste nada? Y a mí me preguntaron, ¿no se dio cuenta? Bueno, Y es lo que estamos hablando. la verdad que deja sin palabras, qué falta de tacto de la gente, ¿no es cierto? En un momento que llevamos días, lleva esa persona de haber perdido a su marido e ir con esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? Yo creo que ni ha llegado todavía a poder plantearse eso, está en el shock de lo que sucedió. Esa era una de las preguntas que yo te robé, que dice que estaba en shock, que ella no podía entender y que yo le Ah, puse tranquila. ah, Eh, sí. claro. Eh, eh, Acá también dice, viví y sentí rechazo. Yo llegué a escuchar comentarios fuertes que se consumía drogas y fueron mis propias amigas que defendían a mi niña y desmentían y no me querían contar para no herir mi corazón. Bueno, una vez que Son los las cosas comentarios de la suceden, gente. claro, digo, una vez que las cosas suceden, ya con el diario del lunes en estos casos, uno dice, y las amigas podrían haber actuado diferente, tendrían que haberlo hecho diferente, pero esto es parte de las preguntas sin respuesta que son características del duelo por suicidio, ¿eh? Porque, antes de que se me escape, Ujú. eh, esta, este rechazo de la gente cuando escucha que fue suicidio o esta falta de compasión de la gente porque fue por suicidio y no te diste cuenta, eh, es algo que no se da cuando es por otras razones, porque si se mueren por una enfermedad, por cáncer, por un accidente, va la otra gente, ay, lo lamento, te abrazo, estoy aquí para vos. Y una de las características del duelo por suicidio es que el que quedó se encuentra sin ese apoyo que necesitaría de los demás, que no se le da, ¿no? Y otra de las características son todas estas preguntas sin respuesta. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Y si mis amigas me hubieran avisado? ¿Y sí, y sí, y sí, y sí? Y hoy son solamente hipótesis las respuestas. No sabemos qué hubiera pasado. ¿Y cómo salgo de esas hipótesis? Esa, salir, hay que transitarlo, hay que responderse las preguntas 20.000 veces hasta que algunas van perdiendo su fuerza. Otras uno se las va respondiendo y si bien quedan en hipótesis la mayoría de ellas, pero al menos tienen que ser hipótesis que a cada uno lo deje tranquilo. Tiene
que darse sus respuestas. Por ejemplo, si supongamos que hay 100 preguntas, no seguro que son miles más que, pero por poner un número, hay 100, cuando uno se las repite y se las repite y se las repite, va a ir viendo que algunas van perdiendo su fuerza y quedan por el camino, y se va achicando la cantidad de preguntas. Otras, uno le va encontrando alguna respuesta, porque algunas preguntas sí uno puede ir encontrándole respuestas, siendo como una tarea de detective, es muy, muy necesaria hacer esa tarea de detective para ver qué pasó, qué estaba pensando, cómo era la enfermedad, por qué no estaba diagnosticado, o habrá tomado la medicación o no la tomó. Bueno, un montón de preguntas que sí se puede ir encontrando respuesta. Y luego habrá otras tantas que sabemos que no hay una respuesta certera, pero al menos uno tiene que poder ir dando respuesta, que a uno le haga sentido. ¿A vos te ha pasado, Nati, de darte respuestas que a vos te hagan sentido? Sí, respuestas y respuestas a la gente también. Claro. Por ejemplo, que yo llamé al psiquiatra 14 veces, que nunca me dio un diagnóstico, que se amparaba en la ley de salud mental. He llegado a decir a mis compañeras de la escuela que yo muchas veces he dicho, me vine acá sin dormir y ustedes no se daban cuenta, que yo en mi casa decía, estoy viviendo esto, estoy viviendo esto otro, y ustedes miraban para otro lado. Pero bien, sin ponerme nerviosa. Bien. Y las respuestas, hay que responderse las preguntas, hacérselas y respondérselas muchas veces, porque uno va cambiando de la respuesta que se va dando. Al principio son respuestas que uno ensaya, No, pero al a principio, medida, ¿sabe qué ¿eh? tenía? Vergüenza. Perdón, al principio tenía vergüenza y después me armé de coraje para poder responderle. Porque Ujú, ujú, al principio yo sentía vergüenza y después dije, ¿por qué? Entonces después empecé a responder y si no me preguntaban, empezaba a hablar yo porque como que no se lo pueden nombrar. Y para mí eso es otro tema también, como que, bueno, el que murió de cáncer sí lo nombramos, y el que murió por suicidio no se lo nombra, no se lo reza, nada. ¿Por ujú, qué? ujú. Yo al contrario, la honro a mi hija, todos los días hago esto y pienso todos los días qué más puedo hacer para que nadie más pase por esto. Ujú. Ahora vos No sé fuiste si me entiende. evolucionando, pasando desde el sentir, bueno, la cantidad de emociones que habrás ido sintiendo, hasta ir ya sin la vergüenza, sin nada. Ahora, esas preguntas que te ibas haciendo, te ibas dando respuestas que cada de esas respuestas iban a estar teñidas también de las emociones que ibas teniendo. Imaginemos una persona que está sintiendo culpa, se va a dar respuestas en donde se va a echar culpa de muchas cosas. A medida que va avanzando en el proceso, imaginemos que después va pasando por enojo. Se va a dar Acá, respuestas que incluyan el enojo. Continúa su proceso haciéndose las mismas preguntas y a medida que va avanzando en el proceso se va dando distintas respuestas a las mismas preguntas. Por eso es importante no aferrarse a las primeras respuestas, sino seguir siempre ensayando y nuevas. ir evolucionando. Pero Ujú. de lo que vos decís, quiero leer este mensaje que no quiero A que se ver. me vaya, que dice, a mí me pasó exactamente igual. Hace 19 meses se suicidó mi esposo y aún preguntan, trabajamos juntos en un comercio y me preguntaban igual, ¿es cierto? ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta? ¿Nadie se dio cuenta? Mm. Eso es lo que yo no entiendo. Yo digo, que te pregunten, obviamente, es algo que yo después aprendí, después de lo que me pasó. Uno siempre pregunta, uy, ¿de qué falleció? Pero digo, capaz vos le preguntás a tu amiga que te avisa, che, falleció el vecino, pero respetar, porque yo me he encontrado con personas que en el supermercado me han dicho, che, Nati, qué bajón lo que te pasó. Me dijeron que sucedió eso porque se llevaba mal con vos. Mm. Mm. No sé, me parece Claro, muy fuerte, claro que porque sí. yo no le diría a alguien eso.
Y la verdad es muy difícil de entender, Nati, es difícil. Un comentario así es difícil de comprender cómo alguien puede hacer un comentario así. Ahora, lamentablemente eso sucede. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Estar preparado también para ver qué va a responder uno, porque la primera vez te agarra totalmente desprevenida y te quedarás diciendo, no sé, dando alguna respuesta que después volvés a tu casa y estás totalmente inconforme con el comentario que hiciste, probablemente. Pero si después te lo encontrás más de una vez, ya vas estando más preparada para ver a qué voy a contestar, porque la primera vez es como una trompada en el estómago, no te la veías venir, me imagino, un comentario así. Y esa primera vez yo estaba de licencia y era muy reciente, encima me fui al supermercado a la siesta creyendo que no me iba a encontrar con nadie y me termino encontrando con esta persona y ese tipo de comentarios al principio, ¿sabes lo que hacía? Me tumbaba, Mm, me metía en la cama como 3 días y bueno, ujú, eso lo fui trabajando mucho, que ya ujú. no me pase. Ahora, escuchar esto es muy importante para todas las personas que están escuchando, porque cuando les suceda y sientan ganas de ir a encerrarse, meterse en la cama, taparse la cabeza con la almohada y no salir, que se den cuenta que es normal que les pase eso, que no es esperable que tengan la respuesta súper preparada, que la primera vez no va a estar ahí la respuesta preparada, ni la segunda ni la tercera, como vos decís. A vos te llevó un tiempo de varias de esas feas experiencias hasta poder dar una respuesta que a vos te deje bien parada y no tumbada, como dijiste. Pero obvio, o por ejemplo, no, ahí está, no, no la puedo mirar a la cara, no, 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 no la puedo saludar, no, 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 no. ¿Qué? ¿Soy extraterrestre? Le decía a mi amiga. Y mi amiga se ponía loca. Decía, pero son estúpidas. No, le digo, ¿qué soy extraterrestre? Y yo era el No primer día. era justamente por no por extraterrestres, sino porque, acordate, no podían mirarte, porque en el mirarte se daban cuenta de que también a cualquiera de ellas o ellos les podía pasar. Y eso les resultaba intolerable. Bueno, obvio. Y todo eso después lo pude entender. Yo tengo compañeros de mi trabajo que desde ese día no me pueden mirar a la cara. Ujú. Pero entonces yo me los cruzo en el pasillo y le digo, hola. Ahí en el libro, uno de los capítulos es las relaciones personales que necesariamente se modifican. Y bueno, ahí es como te das cuenta que las relaciones necesariamente se modifican. Hay algunas que pasarán a ser más cercanas y otras que realmente ya no van más porque no pueden pasar cerca tuyo o porque por lo que hayan dicho tampoco querés vos que estén cerca tuyo, porque te lastiman. Consciente o inconscientemente lo harán, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo qué genera eso en la persona que quedó luego de un suicidio. Y si eso lastima, y no se puede estar cerca de lo que lastima. Yo lo que me pregunto es, ¿en algún momento esto, como así que está tan de moda la palabra empatizar, yo empatizo con vos y después cuando le dije pasó lo que pasó, ¿realmente va a dejar de ser tabú esto? Yo creo que sí, en la medida que siga pasando esto que está pasando. Porque en el 2018, por ahí ni era de imaginar que pudiéramos estar haciendo una conversación en vivo en Instagram sobre este tema. Y hoy sí, y hoy sí. Entonces, todo lo que se va visibilizando y se va haciendo más cotidiano, va haciendo que la gente, quiera que no, se va encontrando con la palabra suicidio y los que quedaron después del suicidio y la prevención del suicidio y la cantidad de cosas asociadas con el suicidio. Y no les queda más remedio que cruzárselo y escucharlo. Y quizás en ese contacto más continuo con la gente que ha padecido un suicidio en su familia, los que no lo han padecido puedan animarse a
ir escuchando y mirando a la cara, a los ojos, al dolor. Otra pregunta que, bueno, yo le contesté mi parecer, pero me quedó dando vuelta la respuesta. ¿Por qué el suicidio, era la pregunta, siempre se asocia a las adicciones? Y no es Eso vi, así. claro, eso vi que vos pusiste, que no siempre se asocia a las adicciones. ¿Por qué no entendí por qué esa persona asocia siempre o dice que asocia siempre suicidio con adicciones? No sé, pero para mí no se asocia siempre a las adicciones porque es multicausal, como yo le contesté. Puede ser por adicciones, puede ser por una enfermedad mental, puede ser por un montón de causas, Ujú. pero yo creo que no siempre se le asocia a adicciones. ¿Vos qué pensás en esa respuesta? Claro que no, no me parece que siempre se asocie a adicciones. Sí que hay muchísimos casos de adicciones que terminan en suicidio de manera intencional, a veces, y de manera no intencional, pero por pasarse con una dosis, aunque la adicción va generando es un atentar contra la propia vida constante, ¿no? Al no poder abandonar la adicción, pero no veo que siempre se asocie a adicciones. Pero sí que necesariamente las adicciones necesitan de su atención y que no es cuestión de voluntad, porque así como que yo digo que en la enfermedad mental, en la depresión, no es cuestión de voluntad salir de la depresión, no es cuestión de voluntad salir de la adicción. Hay Ujú. un algo químico en el cerebro que lleva a esa adicción. Entonces no es cuestión de decir, vamos, fuerza, con fuerza de voluntad, salís de la adicción, salís de la droga, salís de esto, salís de otro. No, no, se necesita ayuda profesional. No Obvio. profesional de la psicología, ¿eh? No No, profesional de ahí la es psicología. otro tipo de profesional. Claro, Ahí claro, en la profesional adicción es otro. médica, claro, Sí, profesional médica, porque hablamos de químicos en la cabeza. obvio. Acá quiero leer la Angélica que dice, mi hijo murió por suicidio hace 14 meses. Todavía no logro tener una respuesta muy acertada de lo que sucedió. Tenía 17 años. Ujú, sí, bueno, a veces la respuesta, a veces armarse la respuesta en esa tarea de detective que yo decía, te puede llegar más rápido y a veces no. Entonces, son 14 meses que esta mamá está buscando la respuesta y es necesario que continúe buscándola, que continúe buscando hasta que pueda armarse una respuesta que la deje satisfecha, no que se mienta diciendo, no un autoengaño, ¿no? No un autoengaño, pero que siga indagando hasta que encuentre sentido a eso. Había una enfermedad, había una qué pasó. Hace falta que busque una respuesta, porque no estamos preparados como seres humanos a vivir en la incertidumbre del no saber nada. Alguna respuesta hay que armarse, aunque sea una hipótesis. Eso que vos decís me parece súper importante. Yo no sé si lo hablamos en el primer vivo, que había mucha pregunta, mucha información. Si me quedó en el tintero, es que, por ejemplo, dicen lo último que hizo y le echan la culpa. Por ejemplo, bueno, no sé si decirlo así, por ejemplo, se peleó con la novia, Sí, sí, rindió sí, mal la eso, última materia. sí, claro. Eh, Lo echaron del trabajo. sí, y para mí eso no es así. No, eso fue probablemente la gota que rebalsó el vaso, Exacto. lo que generó el impulso, porque a veces no es algo ni pensado, ni meditado, ni nada, a veces es un tema de impulso, entonces eso fue lo que generó el impulso, pero decimos, es multifactorial, no hay una sola cosa que fue, no, hay varios. Y lo que quiero hacer la diferencia entre darse una respuesta que es una mentira, un engaño, y, Sí. y una respuesta que es una hipótesis. No es lo mismo. Si yo me digo una mentira es que me inventé realmente una mentira. Ahora, eso Ujú. no ayuda porque en el fondo uno sabe que es una mentira. ¿Cuánto tiempo uno puede permanecer autoengañado? Y muy distinto es darse una respuesta que no la puedo comprobar, pero que yo creo que puede ser verdad.
Entonces ahí tenemos una respuesta que es una hipótesis. Uno puede llegar a vivir con una hipótesis y una hipótesis que le haga sentido, que es muy distinto que me voy a decir una mentira. Sí, eso es muy importante, sobre todo para las personas que dicen no lo vi venir, no estaba en tratamiento psicológico, no estaba en tratamiento psiquiátrico y necesitan buscar esa respuesta. Después había una mamá que me escribió, que puso en la cajita, no lo publiqué, pero está la pregunta, bueno, no es una pregunta, sino un sentimiento. Y para mí eso va más pegado al duelo, que dice lo extraño. Acá noté, lo extraño y no doy más. Mm. Bueno, eh, ¿qué le podemos decir a esa mamá? Que lo extraña y lo seguirá extrañando. Ahora, acá sí que juega el factor tiempo, porque si esto es reciente o No, relativamente reciente, es bueno, normal perdón, que lo extrañes. perdón. No sé a qué llamás vos reciente. Es 2 años. Sí, y sí, yo diría que hasta el segundo año se lo consideraría como relativamente reciente. Y acá es donde yo lo dejé, creo que hice algún videito o algo así, la diferencia entre un duelo complejo y un Ujú. duelo complicado, ¿no? Entonces, el estar extrañando es parte de lo que es el duelo. Acá ya, aparte la frase continúa, no es lo extraño y no doy más. Sí, Entonces, en la primer parte del duelo es normal que se lo extrañe y que no dé más, pero en la medida que va avanzando con el duelo y haciendo sus tareas de duelo, sería de esperar que lo extrañe, pero que pudiera empezar a funcionar en su día a día. Ahora, si ya pasa más de esos 2 años y continúa obstaculizado su vivir totalmente porque no da más, realmente hay que tener atención a ver si el duelo no está complicado, porque parecería que quizás no está pudiendo avanzar, por más que avance lentamente, pero eso es algo que yo no se lo puedo decir porque no sé, pero le digo a la mamá que se observe el duelo se está moviendo, aunque sea lentamente, por eso decimos que cada duelo es único, no puedo decir 2 años ni nada, es único, pero se mueve el duelo, avanza, va pudiendo algunas cosas que antes no podía y ahora las va pudiendo, va logrando insertarse nuevamente en la vida y continuar viviendo o eso ha quedado trunco, porque si ha quedado trunco, hay que ver de buscar algún tipo de ayuda, más allá de la que ya haya buscado, porque no resulta suficiente. otra pregunta, creo que esto ya lo habíamos hablado y que vos hiciste un videíto por lo que yo te había mandado que me gustó, es cuando Mm, comparan. Viste ujú, que yo había puesto distintas historias, sí, que era también del duelo por suicidio, pero por ejemplo, de esta chica que había perdido su papá, después su hermana, y, y bueno, yo sé que dicen, perder un hijo es lo peor que te puede pasar, pero para mí hay que valorar mucho también las otras relaciones, los otros lazos. Eh, bueno, eso me parece muy importante que vos lo hables un poquito. sí, lo que decíamos es que comparar no le sirve a nadie. Al que compara no le sirve. ¿Para qué sirve? No es una competencia de ver quién está sufriendo más. Y al que se siente comparado, menos le juega en contra, digamos, porque no hay. ¿Quién puede medir lo que es el dolor? El dolor es lo que cada uno dice que siente y cada uno lo está midiendo desde su epicentro. Entonces, a la persona que perdió su papá, que también habrá que ver la edad, porque no es lo mismo perder un papá cuando uno tiene 7 años que perder un papá cuando uno tiene 60 Tenía años. 16, tenía Claro, 16. eso. Entonces, pero ¿a qué sirve la comparación?
Cada uno está viviendo el dolor desde el centro de su propio mundo. Somos el centro de nuestro mundo y cada uno lo está viviendo del centro de... Ahora, ¿qué decíamos? Que a algunas personas, como les cuesta poner en palabras el dolor y expresar, y tenemos una necesidad de que el otro nos comprenda, quizás algunas personas en ese afán de que el otro entienda, va, utiliza comparaciones para que el otro entienda lo gigante que es el dolor. Pero lo que hay que entender es que la comparación no sirve. A uno no le sirve y al que está siendo comparado le hace mal. Se minimiza, no se valida el dolor que está sintiendo. Eso me parece súper importante y eso es lo que nosotros también decimos en los grupos de duelo. Creo que te pregunté en el otro vivo, si no te pregunto otra vez no me acuerdo, te soy sincera, el grupo de duelo que vos recomendás o que vos acompañás, ¿de cuánto tiempo es más o menos? Cada persona, un mundo. Gente muy reciente, con un duelo muy reciente, y personas con un duelo de hace 5 6 7 años, pero que están en el grupo porque la experiencia, el compartir las vivencias, Ujú. ayudan a los que recién llegan. Y es también una fuente de esperanza ver a esa persona que después de 7 8 años está funcionando en su vida y uno puede escuchar lo que está haciendo. También es como para esperar, a ver, ¿qué puedo esperar yo de aquí a 7 años? Y bueno, y uno ve que está esa persona recordando a su ser querido y queriendo ayudar a otros y que el dolor sigue estando, pero que ha podido invertir en continuar viviendo. Entonces, a la pregunta es, ¿el grupo de apoyo cuándo y cuánto tiempo? Mientras a uno le sirva. Y mientras, Eso me parece, y a veces a uno le perdón, sirve servir al otro, ¿eh? A veces a uno le sirve saber que le sirve a otro. eso me parece súper importante decirlo, porque cada uno es único, cada duelo es único. Yo te conté, ya que creen que yo me tomo la pastilla a las 8 de la mañana para estar así, pero es un trabajo constante. Eh, yo te mandé un mensaje, te dije, hoy estoy nerviosa, estoy movilizada, porque encima vengo de un retiro, y, y también hoy tenía ganas de llorar, por ejemplo, encima con todas las preguntas, me escribían mucho contándome historias de casos muy recientes Mm. eh, que me tocan mucho. No es que yo me tomo la pastilla, a mí, entonces yo voy trabajando Ujú. constantemente. eh, y eso es importante también decirlo. Claro que es Eh, importante, porque si vos no lo decís, uno puede pensar, y Nati tiene suerte, mirá, ya lo tiene superado, por eso puede hablar. Bueno, Nati tiene suerte, está siempre bien. no, Bueno, claro, está bueno que cuentes, a veces estás bien, a veces no estás bien, qué haces para estar bien, qué, bueno, todo lo que vos pones de vos, el esfuerzo que te lleva, o que a veces a medida que pasa el tiempo lo vas logrando cada vez mejor. Bueno, pero esas son las cosas que sirven a la gente escuchar para normalizar lo que sucede. Es que para eso sirve el apoyo social, para ver en el otro y para normalizar y decir, bueno, no soy la única que siente culpa, no soy el único que se cuestiona, no soy el único que, no soy el único que siente alivio, porque mira qué emoción que genera mucha culpa sentir a veces ante el suicidio, alivio. Entonces escuchar a otras personas que dicen lo que no es tan fácil de decir, ayuda. sí. Estoy buscando un post que te quiero leer antes de finalizar, que fue para mí muy sanador. No sé si lo leíste, pero si no lo leíste me gustaría compartirlo con las personas que están Compartilo. acá que tienen duelos recientes, Ujú. que para mí fue un antes y un después de que escribí esto. Y quiero decir que lo que a mí me ayuda mucho es escribir.
y sé que vos estás por hacer un taller de la escritura. Sí. A mí me sana escribir. Yo Ujú. tengo mi cuaderno, tengo muchos cuadernos, porque voy escribiendo, escribiendo, por ahí encuentro uno, escribo. Obviamente también me ayuda mucho mi fe. Cada uno tiene su fe, cada uno tiene su creencia, su herramienta. Y yo escribo, tengo mi espacio, pero me ayuda mucho. Ujú. Ya te voy a dejar para que me cuentes eso de la escritura que me interesa mucho. ¿Puedo leerte lo que escribí? Claro, claro. Dice, me declaro inocente, así se llama el post. Soy inocente porque hice todo lo que estaba a mi alcance como madre. Soy inocente porque usé los recursos y herramientas que tenía y conocía. Soy inocente porque toqué todas las puertas que pude y más. Soy inocente porque buscamos, junto a Gustavo, toda la ayuda médica posible, psicólogo y psiquiatra. Soy inocente porque acompañé y contuve a mi hija. Soy inocente porque grité que tenía un problema y muy pocos dimensionaron. Soy inocente porque merezco vivir y no seguir respondiendo preguntas sin respuesta. Soy inocente porque acepto lo sucedido, lo abrazo, rezo. Será eterna Mili. Soy inocente y yo me declaro inocente para poder continuar viviendo. Claro. Para poder continuar viviendo, porque vos querés continuar viviendo. Ahora, llegar a escribir esto, que es muy profundo y la verdad que en cada oración habría que detenerse y pensarla. Esto no fue de un momento a otro, no es que te sentaste un día y dijiste soy inocente por todo esto. Esto llegás como es el producto de todo un trabajo para llegar a darte cuenta de que sos inocente de todo eso. Y en ese darse cuenta de que sos inocente de todo eso, eh, hay gente que cuando hace esta evaluación que es necesario hacer, se puede dar cuenta que es culpable de algunas cosas. Y eso también sucede. Y también hay que lidiar con eso, y también hay que enfrentar eso, y también hay que mirar a la cara que uno pudo haber hecho algo no bien. Y Ujú. también habrá que ver qué se hace con eso, ¿no? Como uno puede verse con autocompasión, o a veces buscar hacer algo por el prójimo como para redimir esa culpa que se siente, si es que realmente existe, ¿no? Porque primero hay que analizarla. ¿Me estoy autoinculpando o realmente hay algo que no hice bien? Y si en esa evaluación uno se da cuenta que realmente hubo algo que no hizo bien o que podría haber hecho mejor, bueno, ¿cómo convivo con eso? ¿Y de qué manera quizás me puedo perdonar a mí misma? A veces ayuda a hacer algo por el otro eh, y ayuda a perdonarse. Sí, qué lindo eso. Sí, me llevó mucho tiempo. Yo llevo 3 años en mi proceso de duelo, 3 años para yo poder escribir esto. Por eso te Ujú. digo, no te quiero quitar más tiempo. A mí lo que me ayuda mucho es la escritura. Por eso yo en mis posts es que yo lo hago así de corazón, abro mi corazón en cada Ujú. escrito. Eh, Quiero que nos cuente un poquito de tu taller antes de irnos. Sí, hay gente a quien escribir le sale naturalmente y puede escribir y compartirlo y ayuda mucho a los demás. Pero no necesariamente tiene que ser así para todos. Lo que yo propongo es una escritura que sea para uno mismo, escribir para aliviarse. El próximo taller, que es en febrero, son cuatro martes de febrero a las 14 horas de Argentina, es escribir para uno mismo. Cada martes vamos a tocar un punto, porque es escribir para afrontar la pérdida de un ser querido, pero no buscar una escritura que otro pueda leer y le sirva a otro, Ujú. no, es una escritura totalmente personal que no va a leer nadie más que uno mismo y el objetivo es poder volcar sobre el papel distintas emociones, pensamientos, reflexiones, palabras no dichas, eh, sin, sin el temor de la censura de nadie. A través de consignas se va facilitando la expresión y no hay temor a la censura de nadie porque es una escritura personal.
para uno mismo. El objetivo es que uno pueda ir volcando afuera y que se pueda empezar a dar ese proceso de sanación. Eh, ¿Dónde se pueden inscribir? Y después te leo un mensajito acá que quedó. Eh, Está ahí en el Instagram mío, está el posteo donde se pueden escribir. Igual, siempre digo, me pueden escribir a mi mail directamente y yo les envío de qué se trata. El mail mío es el nombre y el apellido, silvanasavio.dra, DRA de doctora, @gmail.com. silvanasavio.dra @gmail.com. Eh, no, bueno, te pregunto esto, ¿el precio va a ser en pesos argentinos? Sí, sí, está un precio en pesos argentinos totalmente adecuado a lo que son nuestras circunstancias y hay un precio aparte en dólares para gente con otras posibilidades de otros países, de otras realidades, pero está un precio para lo que es nuestra realidad argentina. Ay, gracias. Eso es muy importante aclararlo. Obvio que es Acá así. te leo lo que escribió una mamá, dice, mi amado Renan trascendió por suicidio hace 2 años y medio y siempre será el amor en nuestras vidas. Le agradezco siempre por los regalos de amor que él fue y sigue siendo en mi vida. Ujú. Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, te agradezco tu tiempo porque sé que te levantas muy temprano. No sé qué hora, qué diferencia horaria estamos teniendo. Acá ahora son las 6, 6 de la tarde, pero ya es Bueno, noche cerrada, ¿eh? Noche cerrada, pero son las 6 de la ya tarde. ahí ya es la hora de la cena, pero bueno, te Sí, agradezco, siempre es un gusto, queda grabado el vivo que muchos me pidieron, porque acá viste que hace calor, es verano, hay otra vida, sí, claro. eh, queda grabado el vivo para que después lo puedan ver. Te agradezco Buenísimo. muchísimo Gracias, gracias a vos, Nati. Gracias a vos por organizar estos vivos que me parece que son valiosísimos, valiosísimos. y estamos en contacto. Te Bueno, mando un beso grande un y beso gracias. grande. Saludos a todos. Chau, chau.